Hola, muy buenas, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a ver cómo podemos diseñar una pantalla en Windows Presentation Foundation, en WPF, en la que los controles se adapten al cambio de tamaño de la pantalla, que no se queden fijos donde se ven inicialmente. Esta es una cuestión que me preguntaba uno de vosotros esta mañana y me pedía precisamente eso, por qué los botones que él había colocado en la ventana, pues al cambiar el tamaño de la pantalla no se adaptaban al nuevo tamaño, sino se quedaban donde inicialmente se habían puesto. Bien, esto es básicamente por una sola cuestión, porque se está trabajando con posiciones absolutas. Es decir, la posición en la que tú colocas, con referencia al formulario, es en la que se queda el control. Si tú haces el formulario más pequeño, el control desaparecerá del formulario si el tamaño es inferior a la posición en la que está el control. Y eh, si el formulario lo haces más grande que el tamaño con el que abre, pues el control se quedará en su posición y se quedará, pues, eh, si lo agrandamos, pues más desplazado hacia la izquierda. Bien, pues para evitar esto, lo que tenemos que hacer es diseñar los formularios en modo dinámico, es decir, que los controles se adapten a el tamaño que nosotros asignemos al formulario, ¿vale? ¿De qué manera conseguimos esto? Pues vamos al lío y os explico cómo lo he hecho. Estoy en Blend, ¿vale? Blend Expression. Ya os he comentado en muchas ocasiones que para el diseño de XML mucho más fácil de XML, no, perdón, de XML. Es mucho más fácil utilizar Blend para WPF para diseñar las pantallas que Visual Studio. Entonces, en ello estamos. Bien, primer paso. Os he creado un proyecto, como siempre, de ejemplo para que lo veáis y os voy a decir exactamente qué cosas he ido haciendo para que el formulario sea dinámico y los controles se adapten a ese redimensionamiento de la pantalla. Primero, lo primero que he hecho ha sido coger la ventana y cambiarle, por un lado, el tamaño. Lo he cambiado por en lugar del que venía, pues bueno, he puesto 400 por 200 por hacerlo así un poco más rectangular. Pero esto es lo de menos, ¿vale? El tamaño. Lo que sí es importante es decirle que el contenido debe adaptarse a el tamaño de la pantalla, ¿vale? Y debe adaptarse en lo que es el ancho y en la altura, ¿vale? En el ancho y en el alto de la pantalla. ¿De acuerdo? Esto es lo importante. El size to content lo tenemos que cambiar. Por defecto aparece como manual, lo tenemos que cambiar a width and height, ¿vale? Para que se adapte a el alto y ancho de la pantalla. Bueno, le he dicho que aparezca centrada en pantalla, porque por defecto viene, me parece que en manual también. Pues center screen, esto es una tontería. Pero bueno, a mí me gusta ponerlo así porque de esta manera siempre tengo la pantalla cuando arranca, siempre me arranca en el centro de la ventana. Y luego ya no es necesario andar buscándola, sabemos que está en el centro. Bien, la siguiente cosa que he hecho ha sido en el grid definirle una serie de filas y de columnas, que es las que vamos a utilizar luego para ir colocando los controles, ¿vale? Porque esto crearemos una cuadrícula, una especie de cuadrícula según nuestras necesidades, y en base a esa cuadrícula iremos colocando los controles, ¿vale? Esas cuadrículas, este es el secreto, porque estas filas y columnas, ¿vale?, las vamos a configurar de manera que los controles se adapten a ese ancho y ese alto. Y como son dinámicas estas columnas, pues en el momento que nosotros movamos el tamaño del formulario, de la ventana,
estas columnas se readaptarán al tamaño de la ventana con el porcentaje que les toque, ¿vale? En base a los tamaños o a los porcentajes que hayamos definido. Este es el secreto de los formularios dinámicos, ¿vale? Entonces, como los controles están colocados en una celda concreta de esta cuadrícula o en una fila columna concreta, pues cuando estas filas y columnas cambien de tamaño, los controles se irán a su posición correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a... Vamos a ver. En cuanto a las filas y las columnas que hemos definido, lo hemos hecho de la siguiente manera. Nos hemos venido a el grid, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer de forma manual aquí. Si colocáis, veis, aparece y pincháis y hacéis las filas y columnas como os apetezca. Pero en nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido venirnos aquí. ¿Veis? Column Definitions. Le he pulsado el botón y aquí he definido 4, ¿vale? Y dentro de cada columna he hecho lo siguiente. Esta columna le he dicho que va a tener un tamaño automático, ¿vale? La segunda va a tener un tamaño asterisco, con un ancho de 1, por ejemplo, ¿vale? Y el resto también son automáticas. ¿Qué he hecho? He dejado una sola columna que tiene digamos, un tamaño predefinido, que no es que este tamaño sea también automático, porque por lo menos debe aparecer una columna, ¿vale? Entonces a esta le he puesto un asterisco, luego se redimensionará también en base a lo que hagamos, ¿vale? Pero el resto son automáticas y no aparecen al principio, hasta que no tengan un contenido, ¿vale? Para dentro de ellas no haya un control o haya algo que mostrar, no aparecen. ¿De acuerdo? Bien, y luego con el Row Definitions, la colección de filas, hemos hecho exactamente lo mismo. He definido 4 también. La primera es automática, la segunda también es automática, la tercera le he puesto el asterisco y la cuarta también es automática. ¿Vale? Simplemente eso. Con eso tenemos esta cuadrícula. ¿Por qué le he puesto automática aquí la tercera? Porque esta es la que nos deja el espacio entre botones y los controles, ¿vale? Y en el otro caso he dejado esta con el asterisco porque es donde están los controles de texto, ¿vale? Luego veremos por qué abarcan 3, como lo hemos definido. Porque esto también influye en el tamaño que pueda tener el control cuando se redimensiona la pantalla. Bueno, pues luego he definido dos etiquetas con nombre y password, ¿vale? 2 cajas de texto, que son estas dos, y 2 botones, que son el aceptar y el cancelar. Ahora viene aquí el truco. La etiqueta nombre. La etiqueta nombre le he dicho que va a estar en la columna 0, fila 0, ¿vale? Y que va a tener un tamaño determinado. Mirad. ¿Veis? Contenido nombre, ¿vale? Para ponerle el texto que debe mostrar. El tamaño del ancho sí va a ser automático, ¿vale? Para que se readapte al tamaño de la celda. Pero el alto no. El alto va a ser fijo de 23. Porque a mí me interesa que cuando se redimensione la pantalla, si tiene que crecer en longitud, que crezca todo lo necesario. Pero en altitud no. ¿Que queréis que también crezca en altitud? Pues lo dejáis también en automático, ¿vale? Pero en este caso a mí no me interesa y por tanto lo he dejado fijo. Ahora, para que crezca, ¿vale? Pues lo que es el alineamiento horizontal lo he puesto como stretch para que se adapte dentro de su contenedor, ¿vale? A todo el ancho del contenedor que tenga. Y en lo que es el alineamiento vertical, pues lo hemos puesto en el top para que se quede arriba, ¿vale? Y luego le hemos definido unos márgenes de 20, de 10, de 20 y de 6, perdón, y de 10, ¿vale? Para que tenga un margen a la hora de colocarse. Pero el ancho, cuando esta columna crezca, el ancho de este control también crecerá, ¿vale? Porque lo hemos definido como automático. Y le hemos dicho que se adapte al total del ancho que tenga la columna,
¿De acuerdo? Esto que quede claro. Pues bien, de la misma manera, hemos hecho esto con la siguiente. Ah, perdón, se me olvida lo importante. A este le he dicho que está en la fila 0, ¿vale? Que es fila 0, y en la columna 0, que es esta columna. Y esto, importante, row span y column span, nos define cuántas, en este caso, cuántas filas va a ocupar el control y cuántas columnas va a ocupar el control. En este caso, solo va a ocupar una fila y una columna, por lo tanto se queda dentro de esta celda. Pero en este caso del texto, como veis, está ocupando una sola fila, pero está ocupando 3 columnas. ¿Vale? Si nos fijamos aquí en el texto, veréis que tiene una columna, ¿vale? Perdón, está en la columna 1, que es esta, pero en este caso ocupa 3 columnas, ¿vale? Que son estas 3. ¿De acuerdo? Y en cambio en la fila sigue estando en la fila 0, que es la primera, y ocupa una sola fila, que es la fila 0. Si os habéis dado cuenta, como en la mayoría de temas en programación, empieza en la fila 0, columna 0, ¿vale? Esta es la fila 0, columna 0. Columna 0, fila 0. No en la 1, en la 0. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta. Pero luego si decís, no, si le he puesto la fila 1, ¿por qué? Porque empieza en la 0. Fila 0, columna 0. ¿Vale? Entonces, este es lo mismo. Le hemos definido también que va a ocupar 3 columnas de la fila 1. ¿Vale? Fila 1, columna, empieza en la columna 1, que sigue siendo esta, y ocupa 3 columnas. Pero este se está situando en la fila 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y lo mismo. Tamaño automático. En este caso, veis, tiene tamaño automático y tiene el ancho automático. Pero bueno, el ancho nos da igual, porque como en la etiqueta ya hemos definido que el ancho va a ser de 23, como veis, pues esta se adaptará a lo que crezca la fila. En este caso la fila no va a crecer más de 23 porque es el alto que hemos definido en la etiqueta, en la label. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, podríais dejar 23 o ponerlo en automático, da igual. Se va a comportar de la misma manera. Perdón. ¿De acuerdo? Luego, hemos dejado, acordaos que hemos definido 4 filas. La tercera fila no la vamos a dejar en blanco, que sea un tamaño de espacio de separación. Y en la cuarta fila vamos a colocar los botones de aceptar y cancelar. ¿Vale? En todos los controles que tengáis que meter en un formulario dinámico, acordaos, vais a tener que indicar la fila y columna en la que está y el número de filas y el número de columnas que ocupa. ¿Vale? Y evidentemente tiene que hacer el stretch, ¿vale? Si queremos que se adapte al ancho y al alto. ¿Vale? Si no nos interesa que se adapte, entonces ya definimos si va centrado, si va a la izquierda, a la derecha o arriba abajo, tal. Pero bueno, si queremos que se adapte al ancho de la fila y de la columna, el stretch siempre, ¿vale? Y luego definimos los márgenes que tiene que dejar, ¿vale? Como en este caso 20 por aquí, por arriba dejamos 10 y por la izquierda dejamos 6 y aquí al revés, ¿vale? De esta manera, ¿veis? Tenemos ya montado el formulario, tenemos colocados los controles cada uno en su sitio, ¿vale? Y cuando lo lancemos, pues al cambiar el tamaño del formulario se irán acoplando donde les toque. Vamos a lanzarlo y que veáis cómo funciona. Evidentemente, si esto fuera, ¿veis? Aquí lo tenemos. Si esto fuera un formulario de posición absoluta, no dinámica, pues por más que redimensionáramos se quedarían los controles aquí tal cual están. Pero en este caso, ¿veis cómo van cambiándose de sitio? Evidentemente, como tienen un tamaño mínimo, los botones sí veis que se van moviendo, ¿vale? ¿Por qué no siguen metiéndose más hacia este lado? Porque acordaos que hemos definido que hay una columna, que es esta,
que sí tienen una posición, que no es automática. Entonces, claro, llegan hasta aquí y de aquí ya no pueden meterse más hacia adentro, ¿vale? Pero si os fijáis, veis cómo esto va cambiando y recolocando los controles donde le toca. Y si la pantalla crece, el textbox, que es el que ocupa las 3 columnas, pues crece en base a esas 3 columnas. ¿De acuerdo? Pues espero haber aclarado las dudas que teníais, ¿vale? Y que habéis podido ver cómo tenemos que crear un formulario dinámico para que los controles se adapten al tamaño que nosotros le indiquemos en pantalla. ¿De acuerdo? Pues nada, lo que os digo siempre, apuntaos al canal, estaréis informados, si os suscribís estaréis informados de los vídeos que vaya subiendo, de las actualizaciones que vaya haciendo, y si tenéis alguna duda, si os ocurre algo o tenéis cualquier cosa que preguntar que yo no haya explicado o que pueda haceros un vídeo, pues no tenéis más que pedirlo y encantado de poder echaros una mano. Pues nada, gracias por vuestra atención y os espero en el siguiente tutorial. Un saludo, hasta luego.